Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano José Francisco Veloz y hoy te traigo un tema que yo sé que va a ser de edificación en tu vida, y es el temor reverente o miedo irracional. ¿Qué te impulsa a buscar a Dios? En este video exploraremos la diferencia entre el temor reverente a Dios y el miedo irracional hacia Dios. Analizaremos cómo el verdadero temor a Dios lleva a una vida de obediencia, humildad y arrepentimiento sincero, mientras que el miedo irracional se basa en el pánico y la superficialidad, alejando a las personas de una relación genuina con Dios. A través de ejemplos bíblicos y prácticos entenderemos qué tipo de actitud agrada a Dios y transforma nuestra vida. El temor a Dios, respeto reverente. Temer a Dios en un sentido bíblico significa tener un respeto reverente hacia Dios, reconocer su soberanía, santidad, poder y justicia. Este tipo de temor no es un miedo irracional o pánico, sino una actitud de respeto que lleva a una vida alineada con los principios de Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, la vida justa, ya que impulsa a una persona a obedecer los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Características del temor a Dios. La obediencia. Las personas que temen a Dios siguen sus mandamientos con el corazón dispuesto. La obediencia no es solo una cuestión de cumplir reglas, sino un acto de amor y respeto hacia Dios. La humildad. Quien teme a Dios se humilla cuando peca, reconoce sus errores, no lo esconde y busca la reconciliación con Dios. El arrepentimiento genuino. El temor a Dios lleva a una actitud de arrepentimiento sincero y transformación sin que sea necesario que suceda una crisis o un castigo. Por eso en Salmos, su capítulo 111, verso 10 nos dice: el principio de la sabiduría consiste en temer al Señor. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos, su alabanza dura para siempre. Este versículo muestra que el temor a Dios es un principio fundamental para la sabiduría y el entendimiento. La obediencia a los mandamientos de Dios es un reflejo de este temor. Por eso en Isaías, su capítulo 57, verso 15 nos dice: así dice el excelso y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el contristo y humilde de espíritu, para reinar el espíritu de humildes y vivificar el corazón de lo contristo. Aquí se muestra que Dios se complace en la humildad y el arrepentimiento genuino. Aquellos que temen a Dios y se humillan ante Él experimentan una cercanía y una restauración. Persona que teme a Dios. Una persona que teme a Dios vive en obediencia constante a su voluntad. Busca la santidad y reconoce la necesidad de arrepentimiento cada vez que cae en pecado. No es una persona perfecta, pero cuando peca se humilla rápidamente, se arrepiente y busca la restauración. Esta persona no esconde su pecado, sino que lo confiesa y se aparta de él. Un ejemplo claro de este es: una persona que teme a Dios puede ser alguien que al cometer un error o un pecado se siente profundamente triste por haberle fallado a Dios. Esa persona no minimiza el pecado ni lo justifica, sino que se arrepiente sinceramente, busca perdón a través de la oración y se esfuerza por cambiar su comportamiento con la ayuda de Dios. El miedo a Dios, temor irracional. El miedo a Dios no se refiere a un respeto reverente,
sino a un temor irracional y superficial, motivado principalmente por el miedo al castigo o a las consecuencias. Es un temor que, en lugar de llevar una relación más profunda con Dios, tiende a ser una respuesta emocional que no refleja una verdadera devoción o cambio de corazón. Característica del miedo a Dios: pánico o ansiedad. El miedo a Dios puede surgir cuando alguien se siente amenazado o aterrorizado por la idea del juicio divino, sin una comprensión genuina de su amor y misericordia. Religiosidad superficial. Las personas que tienen miedo a Dios pueden acercarse a Él solo cuando enfrentan dificultades o crisis, pero su relación con Dios no está basada en una verdadera adoración, sino en el temor de las consecuencias. Falta de arrepentimiento genuino. Aunque pueden lamentar las consecuencias del pecado, no buscan un cambio genuino en su vida, sino que buscan evitar el castigo divino. Por eso en Apocalipsis, su capítulo 6, verso 15 al 17, nos dice: entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá quedar en pie. Este pasaje muestra a personas que sienten un miedo extremo del juicio final de Dios, no porque lo amen o lo respeten, sino porque temen a su ira. Personas que tienen miedo a Dios. Una persona que tiene miedo a Dios solo se acerca a Él cuando las circunstancias lo obligan. Por ejemplo, cuando enfrentan una enfermedad grave, una pérdida o una situación difícil. Su acercamiento no es por amor a Dios, sino por el temor a las consecuencias. Pueden arrepentirse, pero el arrepentimiento está motivado principalmente por el deseo de evitar un castigo o una calamidad, no por una transformación genuina del corazón. Un ejemplo de esta es una persona que tiene miedo a Dios. Puede ser alguien que solo ora cuando está pasando por una crisis, temeroso de lo que podría suceder si no lo hace. Aunque puede pedir perdón por sus pecados, su arrepentimiento es más por la necesidad de evitar un castigo que por el deseo de restaurar su relación con Dios. Y quiero concluir diciéndote esta palabra: el temor a Dios es un respeto profundo, reverente y obediente, que lleva a una vida recta, arrepentimiento sincero y humildad al reconocer los errores. Estas personas viven buscando agradar a Dios en todo momento. Miedo a Dios es un temor superficial basado en el pánico ante las consecuencias, que no conduce a una relación genuina con Dios. Las personas que tienen miedo a Dios solo se acercan a Él en tiempos de crisis, sin un cambio verdadero en su vida. Y recuerda, el temor a Dios es la base de una vida de fe sólida, mientras que el miedo a Dios es solo una reacción emocional que, si no se transforma, no lleva a una relación profunda ni a una verdadera transformación del corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.